Buenos días. ¿Están? Pensaba en esta frase que cantábamos recién. El día que tu gloria pueda ver, diré, ¿no? Imagino ese día en el cual podamos ver la gloria del Señor con nuestros ojos. Quedaremos postrados. Pienso en Isaías, ¿no? Isaías 6, cuando Isaías está ahí profetizando, capítulos anteriores, hay de tal, hay de tal, hay de tal, hay de tal, hay de tal. Cuando llega Isaías capítulo 6 y ve la gloria del Señor, dice, ay de mí, ya no de otros, ¿no? Y lo vemos ahí en el libro de Apocalipsis, cada vez que se hace referencia al trono y a la gloria de Dios. Todos los que están ahí, no importa si son ángeles, si es la iglesia, si no importa. Todos los que están ahí caen postrados, ¿no? Delante de Él. Será algo precioso. Algún día llegará ese día en el cual con nuestros ojos podremos ver la gloria del Señor. Qué precioso. Les invito a ver sus Biblias, por favor, en 1 Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a estar estudiando hoy versículos 14 y 15. Oramos y luego leemos. Señor, damos gracias por tu palabra. Podemos hoy ver tu gloria a través de las Escrituras. Señor, tú te nos revelas por medio de tu palabra. Qué precioso, Señor. Podemos conocerte. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado a nuestra imaginación. No nos has dejado, Señor, a nuestras ideas, sino que tú te has revelado por medio de tu palabra. Señor, gracias, Padre, porque tu misma palabra dice que es viva, es eficaz. Tú dices, Señor, que salvas a los pecadores por medio de la predicación de tu palabra y que edificas a tu iglesia por medio de la predicación de tu palabra, Dios. Si hoy en esta mañana abrimos las Escrituras y la predicamos, es porque confiamos en el poder de tu palabra. Porque confiamos, Señor, que tú haces tu obra por medio de tu palabra. Confiamos que tu palabra es la espada de tu espíritu. Y pedimos, Dios, que tú la utilices en esta mañana. Por favor, Dios, reconocemos que te necesitamos. Te pedimos, por favor, Dios, salva a aquellos que no te conocen y edifica a tu iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid lo bueno unos para con otros y para con todos. Cuando nos hacemos miembro de esta iglesia, particularmente, tenemos un curso de membresía. Todos aquellos que son miembros ya lo han pasado. Tenemos un discipulado, un curso de membresía. Básicamente en el curso de membresía lo que hacemos es explicar qué es lo que la iglesia cree, ¿no? Y que cuando alguien se hace miembro de la iglesia no aparezca la famosa frase, pero yo no sabía que ustedes creían esto. Bueno, sí, lo sabías, lo tenés que saber. Por eso lo explicamos. Y la última clase de la membresía tiene que ver con lo que le llamamos el pacto de membresía. Quizás pacto hoy está un poquito distorsionado, así que podemos llamarle ahora el compromiso de membresía, para que no se malinterprete. Y esta última clase, donde vemos el compromiso de membresía, el pacto de membresía, lo que hacemos es, explicar no solamente la responsabilidad que la iglesia tiene para con un miembro, sino la responsabilidad que los miembros tienen para con la iglesia. Y dice en esta última parte del curso de membresía, dice, habiendo recibido a Cristo como Salvador y estando de acuerdo con todo lo estudiado en la clase de referencia, en el curso de membresía,
Dice, es que creo que el Espíritu Santo me está guiando a unirme a la membresía de la familia de la Iglesia Bautista Misionera en Santa Teresita. Al hacerlo me comprometo con Dios y con la Iglesia Y ahí da una serie de cosas con las cuales te comprometes. Te comprometes a proteger la unidad de la Iglesia y da, varias maneras de hacerlo, algunas sugerencias. A apoyar el testimonio de la Iglesia y da ahí algunas referencias. A dedicar mi tiempo a servir en mi iglesia local, en esta iglesia, y da alguna serie de versículos. A compartir la responsabilidad de mi iglesia y da una serie también de cosas, de versículos donde nos enseña qué tenemos que hacer. Y obviamente esto no es exhaustivo, sino el punto es que cuando vos te haces miembro de la iglesia, creemos, porque la Escritura así lo enseña, que tenés responsabilidades. Tenés responsabilidades como miembro de la iglesia. No te haces miembro de la iglesia simplemente para entregamos un diplomita acá, cuando te haces miembro, para tener un diplomita ahí colgado en tu pared que diga que sos miembro de esta iglesia. Sino que cuando te haces miembro es porque vos asumís ciertas responsabilidades, asumís involucrarte en la vida de la iglesia local, por eso te haces miembro. Si no vos no hace falta que seas miembro para venir los domingos. No es necesario, podés hacerlo sin ser miembro. Pero cuando vos realmente entendés lo que es la membresía y entendés que es un mandato de Dios ser parte de una iglesia, te haces miembro para servir en la iglesia, para ser parte de la iglesia. Y un poco eso es lo que trata este texto que vamos a estudiar hoy en versículos 14 y 15. Si nosotros miramos los versículos 12 y 13, que estudiamos el domingo pasado, nos damos cuenta que habla de las responsabilidades de la iglesia para con sus líderes. Pero ahora en versículos 14 y 15, Pablo va a tratar la relación entre los miembros de la iglesia. O sea, Pablo les va, primero en los versículos 12 y 13, les dice cuál es la responsabilidad de los líderes, de la iglesia para con los líderes, y ahora cuál es la responsabilidad entre la iglesia. Así que vamos a ver en este texto que como miembro de la iglesia, si vos sos miembro de esta iglesia, como miembro de la iglesia, o si vas a ser miembro de esta iglesia en algún momento, como miembro de la iglesia tenés la responsabilidad delante de Dios de amonestar a los ociosos. Como miembro de la iglesia tenés la responsabilidad delante de Dios de amonestar a los ociosos. Noten lo que dice el texto, por favor, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Nos damos cuenta, por lo que dijimos el domingo pasado y lo que vemos en este texto, que parece que no hay un gran problema en la iglesia con estas cosas. Sí, aparentemente este tema de la ociosidad quizás es el mayor, pareciese que se está viendo algo y que luego se va a dificultar más en la segunda carta, pero no notamos que haya un gran problema en la iglesia. Y nos damos cuenta porque Pablo concluye la carta en capítulo 5, versículo 12, con una serie de exhortaciones cortitas. Si nosotros miramos, Pablo va pasando de un tema a otro. Y bueno, y nos damos cuenta que al ser una iglesia nueva, Tesalónica, probablemente una iglesia con menos de un año, en estas instrucciones generales, Pablo se da cuenta que hay cositas específicas a tratar, a enseñar. Bueno, una obviamente, hermanos, es el trato de la iglesia para con sus líderes, pero otra es el trato de la iglesia entre sí. Si ahora vos sos parte de la iglesia en Tesalónica, ¿qué tenés que hacer? ¿Tenés alguna responsabilidad o no? ¿O la responsabilidad es solo de los líderes? Bueno, y acá el texto lo dice claramente. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Nos damos cuenta de que estas no son tareas solo de los líderes por dos motivos. Primero, porque Pablo introduce una conjunción que no está traducida acá, que es pero o también, lo cual nos da la idea de que Pablo, dentro del mismo tema, cambia un poquito de enfoque. Y nos damos cuenta porque Pablo usa la palabra, ahí lo notarán en el versículo 14, hermanos. Y Pablo nunca usa la palabra hermanos en Tesalónica para referirse a los líderes. Entonces nos damos cuenta que este es un pedido para la iglesia, este es un ruego para la iglesia. Si vos sos miembro de esta iglesia o un miembro de alguna iglesia,
Esta es tu responsabilidad para con la iglesia, claramente. Y Pablo nos da acá 6 imperativos, 6 mandatos. Cuando nosotros a veces estudiamos la Biblia, tenemos a veces como que contextualizar un poco, ¿no? A ver cómo esto se aplicaba en ese tiempo y bueno, cómo se aplica hoy en día. A veces nos aplica de la misma manera, hay cosas que nos aplican de la misma manera. Pero nos damos cuenta que esto no. Esto se aplica tal cual. Esto que Pablo le dice a los tesalonicenses hace 2000 años más o menos, es lo mismo que vos debes hacer como parte de una iglesia. Y lo primero que debes hacer, dice acá el texto claramente, es amonestar a los ociosos. Bueno, ¿quiénes son esta palabra ociosos? Acá la Reina Valera lo traduce de esta manera, ociosos. Podría también traducirse perezosos, podría traducirse indisciplinados. Son personas aparentemente que no quieren trabajar. Y por supuesto el tema de la pereza o el tema de la indisciplina trae problemas a la iglesia. Muchos problemas. Ya hemos visto algo en capítulo 4 y ahora Pablo lo vuelve a traer el tema acá, a colación. Y Pablo habla de estas personas que no quieren trabajar, que no se someten a nadie. Una característica de las personas ociosas o perezosas tiene que ver con que siempre tienen una excusa. Siempre tienen una excusa. Me encanta cómo lo dice Proverbios. Dice Proverbios 26:13. Dice el perezoso. El león está en el camino. El león está en las calles. O sea, le anda a trabajar. No puedo. Hay un león ahí dando vuelta. Me va a comer. Esa es la idea de Proverbios. Siempre tiene una excusa. Son personas que no hacen lo que tienen que hacer. Y Tesalónica, sí sabemos, aparentemente acá en 1 Tesalonicenses hay una semillita de esto que luego crece en 2 Tesalonicenses. Pablo usa esta misma palabra, acá es un sustantivo, usa un adverbio, en 2 Tesalonicenses. Y está tratando de personas que no quieren trabajar. Dice 2 Tesalonicenses 3:6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Ande es el verbo, desordenadamente es el adverbio. Que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Y en el versículo 11 de 2 Tesalonicenses 3 aclara que es este andar desordenadamente y dice: porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, y aclara qué quiere decir, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Así que estas personas ociosas son personas que no trabajan, no quieren trabajar y como consecuencia causan conflictos en la iglesia. La pereza, hermanos, ya lo hemos visto hace un tiempo en capítulo 4, la pereza no es un pecado sino más. La pereza trae conflictos en la iglesia. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, hablando de las viudas, de qué viudas la iglesia tiene que sostener. Y Pablo dice, no viudas jóvenes. Pablo dice a Timoteo, las viudas jóvenes, animalas a que se casen. Y explica por qué en capítulo 5, versículo 13. Porque cuando las viudas jóvenes uno las mantiene, dice, también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entrometidas, hablando lo que no debieran. Generalmente las personas que son ociosas, una característica es que son conflictivas, no se someten a la autoridad y son chismosas. Si uno mira un patrón de una persona que no quiere trabajar, vas a encontrar esto. Vas a encontrar que son personas que no se someten a la autoridad, muchas veces, no quieren trabajar porque no quieren que nadie les diga lo que tienen que hacer. Y siempre cuando vos les exhortás sobre algo, siempre tienen una excusa, ¿no? Que mi jefe tal cosa, que esto tal otra, que esto tal otro, es que acá me pagan poco, que allá me pagan mucho, que allá me tratan muy mal, que allá me tratan muy bien. Siempre excusas, pero detrás de eso es que no se quieren someter a nadie. Y por supuesto, hermanos, las personas que no se quieren someter a nadie en sus trabajos, cuando vienen a la iglesia, ¿qué va a pasar? No se van a querer someter a los líderes tampoco. Y otra característica, hermanos, de personas ociosas o perezosas es que son chismosas.
Pablo lo dice ahí en 1 Tesalonicenses 5. Se andan de casa en casa hablando lo que no conviene. Generalmente las personas perezosas son personas que no quieren trabajar. Me llama mucho la atención a mí, algo, pensando en este mensaje, es que ¿por qué los programas de Chimento están siempre a la tarde? ¿Por qué están siempre a la tarde? ¿Se dieron cuenta? Es raro, no hay mucho a la noche, pero siempre están a la tarde. Porque están ahí, y ahí están generalmente las abuelitas, ¿no? Que ya están jubiladas, quizás no tienen mucho que hacer, quizás no tienen que ocuparse los nietos, nada, y están ahí, ¿qué hacen? Todo el día dando el programa de Chimento, todo el día. Porque tiene que ver con esto, porque no tienes nada que hacer. Y si nosotros miramos de vuelta en la iglesia, generalmente las personas que no hacen nada en la iglesia, nada, no sirven, no están en ningún lado, ¿por qué se caracterizan? Por el chisme, por la queja. ¿Te enteraste de tal cosa? ¿Te enteraste de tal otra? ¿Viste lo que pasó acá? ¿Viste lo que pasó allá? Porque no tienen de qué ocuparse. Entonces, como tienen que ocuparse, como no tienen nada que hacer de sus vidas, se meten en la vida de otros. Nosotros pensamos que quizás la pereza es un pecado del cual no se suele hablar, igual que la glotonería, no se suele hablar de la glotonería, pero Pablo habla de los colosenses, de los cretenses. Malas bestias, ociosos le llama. Y no solemos hablar mucho de eso, y tampoco solemos ver a la pereza como un pecado. Pero es un pecado, y es un pecado grave en la Escritura. Y Proverbios es un libro de sabiduría, y habla muchísimo de la pereza. Pero es algo que nosotros, quizás por nuestra cultura, etcétera, hemos dejado pasar. Pero no tenemos que dejar pasar. A veces a mí me llama mucho la atención hablar con jóvenes que no son tan jóvenes que no son tan jóvenes, y vos le preguntás, ¿estás trabajando? Quizás lo ves siempre en la iglesia, siempre ahí sirviendo a full en la iglesia, pero hablás y le decís, ¿estás trabajando? No trabajo. Bueno, ¿y estás estudiando? No, tampoco estudio. ¿Y qué haces de tu vida? ¿No trabajás? ¿No estudiás? ¿Qué haces? Pero no le decimos nada, no lo solemos ver como algo tan grave, ¿no? No le decimos nada a esa persona. Pero esa persona está cayendo en la pereza. Y el pecado de pereza, hermanos, que nosotros pensamos que es algo así nomás, que bueno, la pereza es como algo que, un pecado venial, le llamaría la Iglesia Católica, ¿no? Como que no es tan grave. No, es un pecado gravísimo. Es un pecado que, claro, en sí, parece no tener ninguna consecuencia, pero te destruye. Me llama la atención cuando uno lee, ya lo hemos compartido en algún momento, cuando uno lee 2 de Samuel, o sea, 1 y 2 de Samuel, entendemos que era un libro en su momento, estaba escrito todo junto, o sea, estaba escrito para que nosotros lo leamos de corrido. Y cuando nosotros vas leyendo 1 Samuel y vas leyendo la vida de David, lo admirás a David, y el escritor va haciendo un propósito, hasta cuando llegas a 2 de Samuel, capítulo 10, está en el pináculo David, está en el pináculo de su reinado, ya él es rey sobre los dos reinos, Israel y Judá, digamos, ya su reino abarca todas las tribus, ya sus enemigos están tranquilos, y me llama la atención cómo el escritor, todos sabemos lo que narra 2 de Samuel 11, es el pecado de David con Betsabé, pero me llama la atención cómo el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, va poniendo palabras a propósito y empieza a narrar. Imagínense, David crece en su ministerio, está en el pináculo, llegás a capítulo 10, David reina sobre todo, ya su reino está tranquilo, ya no hay guerras internas, ya no hay guerras civiles, todo tranquilo. Y así comienza el escritor en 2 de Samuel 11. Dice el escritor de 2 de Samuel, aconteció al año siguiente, en el tiempo, escuchen esto, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Qué era David? Un rey. En los tiempos que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, su general. Y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rahab. Y hace un contraste el escritor acá. Pero David se quedó en Jerusalén. Así arranca. Ya nos llama la atención. ¿Por qué está diciendo esto el escritor?
¿Por qué aclara que es el tiempo que los reyes están en la guerra? ¿Por qué aclara que, pero, contraste, pero, sin embargo, David se quedó en Jerusalén? Nosotros estamos muy familiarizados con esta historia, pero si vos nunca la escuchaste y estás leyendo Samuel de corrido, llegás acá y te suena la atención, acá hay algo. Como en Génesis 3. Pero la serpiente era astuta, así arranca Génesis 3. Y vos decís, ¿por qué dice esto acá? ¿Qué va a pasar? Lo mismo acá. Pero David se quedó en Jerusalén. Versículo 2. Y sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa. Pero David debería estar en la guerra. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y sabemos luego lo que sucede. ¿Cómo comienza todo? ¿Cómo comienza? Con la pereza. Y el escritor lo hace enfático. 2 veces dice que los reyes estaban en la guerra, pero David se quedó. En el versículo 2 dice que David se levanta a la tarde de su lecho y está paseando. No tiene nada que hacer David. La pereza, hermanos, la pereza. La pereza no es un pecado así nomás, es un pecado que destruye las vidas de las personas. Y la pereza en la iglesia es un pecado que afecta a la iglesia. Por supuesto, hay un balance en esto. No quiere decir que uno deba trabajar todo el tiempo. ¿Hay lugar para el descanso? Por supuesto que sí. El pueblo de Israel tenía por ley que descansar un día a la semana. Pero el punto, hermanos, es que el pecado de la pereza destruye tu vida. Si vos sos un perezoso, el pecado va a destruir tu vida, va a destruir la vida de los que te rodean. Dice Proverbios que como vinagre a los dientes y humo a los ojos es el perezoso. Vinagre a los dientes y humo a los ojos. Estás una vez haciendo asado o te agarra el humo que te mata en los ojos. Así es el perezoso. Y así es el perezoso en la iglesia. Y la realidad es que, hermanos, nosotros, la cultura ha hecho un ídolo de la pereza. Ha hecho un ídolo. Todas las personas buscan trabajo donde no haya de trabajar. Todas las personas buscan el trabajo que laburas 2 horas por semana y nada más. Y luego estás descansando todo el día. Y claro, nosotros lo vemos como algo normal, pero el pecado de la pereza destruye tu vida. ¿Saben por qué destruye tu vida? Porque para luchar con el pecado necesitas disciplina. Para luchar con el pecado necesitas disciplina. Y uno puede ser un perezoso en toda tu vida y ser una persona disciplinada en lo espiritual. Eso no existe. Si vos sos una persona perezosa, vas a ser perezoso en lo espiritual. ¿Puedes ser una persona trabajadora y perezosa en lo espiritual? Sí. Pero no puedes ser una persona recontra diligente en lo espiritual y perezoso en tu trabajo o en lo que tengas que hacer. Pablo dice, por ejemplo, en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Eso habla de disciplina. Estoy golpeando mi cuerpo, estoy matando mi carne y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:7, ejercítate para la piedad. Los hombres que Dios ha usado grandemente a lo largo de la historia han sido personas disciplinadas. Pablo era una persona disciplinada. Grandes predicadores que vemos, que admiramos, han sido personas disciplinadas. Si vos, tu lema es, yo oro cuando quiero, yo leo la Biblia cuando quiero, yo vengo a la iglesia cuando me siento bien, cuando tengo ganas, lo que va a pasar es que vas a ir camino al desastre. Y Pablo dice en el texto, hermanos, que debemos amonestar a este tipo de personas. La palabra ahí amonestar, nouteteo, es la misma que se usa en el versículo 13, en el versículo 12, dice al final del versículo 12, y os amonestan, es la misma palabra que se utiliza acá, pero acá obviamente con un tono negativo. Habla de exhortar, de corregir a alguien del error. Nos damos cuenta en el versículo 12, por los 3 participios, que son tareas pastorales. Los 3 participios los hemos visto en capítulo 12, los que trabajan, los que presiden y amonestan. Son 3 participios que definen tareas pastorales. Pero ahora cuando llegamos al versículo 14 nos damos cuenta que no solo los pastores amonestan, sino los miembros de la iglesia deben amonestar. Si vos ves una persona que en la iglesia está andando así, ¿qué tenés que hacer? Si vos hablás con un joven y le preguntás,
lo que dije antes, estás charlando y te dice que no trabaja, no estudia, ¿qué haces? ¿Qué solemos hacer? Nada, ¿no? Nada. Ah, mira qué bueno. Mira qué bueno. Bueno, bendiciones, hermano. Pero no, el texto no dice que hagas eso. ¿Qué dice el texto? ¿Qué debes hacer? Amonestarlo. ¿Cómo, hermano, que no haces nada? ¿Cómo que no estudiás, no trabajás? ¿Y qué haces de tu vida? ¿Qué haces todo el día? Debemos amonestarlo. Ahora, por supuesto, hermano, la manera de amonestarlo, y ese lo leyó en Romanos 15, la manera de amonestarlo no es dándole con un hacha, no es diciéndole de todo. Esta misma palabra no se usa mucho, nouteteo no se usa tantas veces en la Biblia, pero se usa en algunas ocasiones, y una de estas ocasiones es Romanos 15:14. Dice Romanos 15:14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros, nouteteo, podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Qué le pasaba a los romanos? Tenían conocimiento, estaban llenos de bondad. ¿Y eso qué hacía? Que puedan amonestarse. Esta misma palabra se usa en Hechos 20:31, cuando Pablo dice que no he cesado de amonestaros, nouteteo, con lágrimas a cada uno de vosotros. Amonestaros con lágrimas. ¿Cuál es tu tarea, hermano, si ves a una persona que está andando así? No es darle con un hacha. Hay que amonestarlo. Hay que decirle, hermano, eso es pecado. Si vos no haces nada, no estudiás, no trabajás, eso es pecado. Capaz a veces la persona se empieza a excusar, ¿no? Bueno, es que ayudo a mi abuelo a cortar el pasto. Bueno, ¿cuánto tardas en ayudar a tu abuelo a cortar el pasto? O sea, algo que tenga 15 hectáreas tu abuelo, ¿no? Y vos te vas a cortarlo con tijera, no creo que sea mucho, ¿no? Entonces, no, hermano, tenés que hacer algo de tu vida. O trabajar, o estudiar, o si puedes hacer las dos cosas, mejor. Pero bueno, hace algo de tu vida, ¿no? Tenés que corregirlo. Mirá, hermano, la Biblia dice, y ahí abrís Proverbios, este texto, lo que sea, la Biblia dice. Nosotros no podemos mirar para otro lado. Y pensando en los ociosos, hermanos, tenemos que entender, cuando leemos este texto, estos mandatos, que no tienen que ver con grupo de personas. No es que, bueno, por allá atrás se sientan, no sé, los ociosos, por allá los indisciplinados, por allá los no sé qué. No habla de grupo de personas. Habla de personas que en algún momento caen en este pecado. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que son personas que quizás en algún momento vos caigas en la ociosidad. Quizás, no sé, un pastor puede caer en la ociosidad. Vos en tu trabajo podés caer en la sociedad. Vos como ama de casa podés caer en la sociedad. Todos somos tendientes a eso. La realidad es que todos nosotros tenemos momentos donde no queremos hacer lo que tenemos que hacer. A todos nos pasa. Pero cuando pensamos acá en los ociosos, Pablo está hablando de un patrón de pecado. Y no solo se resume a los ociosos. O sea, Pablo no está dando categorías, está hablando de cómo tratar en distintas situaciones. Y pone el ejemplo de los ociosos. Pero puede ser cualquier pecado, hermano. Cualquier pecado. Vos ves a un esposo que no está cumpliendo con su rol. ¿Y qué tenés que hacer? Lo que dice acá, amonestarlo. Una esposa que no está cumpliendo con su rol. ¿Qué tenés que hacer? Amonestarlo. Un hermano que no se está congregando. ¿Qué tenés que hacer? Amonestarlo. Son patrones de pecado. Y de vuelta, hermanos, pensamos en la ociosidad quizás como algo que es un estilo de vida. Entonces, cuando ves una persona que está con un estilo de vida pecaminoso, un creyente que está cayendo en un estilo de vida, no que su vida es un desastre en el sentido, sino de que cosas a veces pequeñas, como la ociosidad, que no parece tan grave. Ves un hermano que está empezando a tomar decisiones que no son buenas. Es tu tarea, hermano, no podés mirar para otro lado. Si vos mirás para otro lado, no estás agradando a Dios. No agradás a Dios. Si vos, esta persona te está contando, a modo de ilustración lo hago, te está contando que, bueno, lo del ejemplo del joven que no trabaja ni estudia, si vos mirás para otro lado, no estás agradando a Dios. No estás cumpliendo, si pensamos como miembro de la iglesia, no estás cumpliendo tu rol como miembro de la iglesia. No. Así que vemos, en primer lugar, que como miembro de la iglesia tenés la responsabilidad delante de Dios de amonestar a los ociosos. Podemos, si lo dice muy específico el punto, si quieren pueden poner, de exhortar a los hermanos que están viviendo en pecado. En segundo lugar,
Como miembro de la iglesia tenés la responsabilidad delante de Dios de alentar a los de poco ánimo. Y de vuelta, hermanos, Pablo acá nos está diciendo cómo tratar a los distintos tipos de personas. A una persona que estás viviendo en pecado, no la animes, exhortala. Ahora, a una persona que está de poco ánimo, desanimada, ¿qué tenés que hacer? No la exhortes, animala, alentala. Acá los desalentados, la palabra quiere decir los de ánimo pequeño. Pensamos personas, hermanos, que por algún contexto, por alguna prueba están pasando, están desalentados. Están como sin esperanza. Pensamos, por lo que vemos en 1 Tesalonicenses, que esto pueden ser personas que les haya llegado la persecución más de cerca. Leemos en capítulo 2, versículo 14, dice Pablo, porque vosotros mismos vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. O sea, la iglesia de Tesalónica estaba padeciendo persecución. Así que puede ser que estas personas de poco ánimo pueden ser personas que la persecución les llegó más de cerca. Pueden ser personas que, según leemos en capítulo 4, versículo 13, se les haya muerto un familiar en la fe. Puede ser. No sabemos con exactitud, pero sí sabemos, hermanos, que los creyentes pasamos por momentos de desánimo. Pasamos. Y no importa tu madurez espiritual. No importa. No importa tu conocimiento de las Escrituras. Pasamos momentos de desánimo. Me llama la atención que el Salmo 42, 43 lo escribe un líder de Israel. Me llama la atención que muchos de los salmos de lamento, ¿quién los escribe? David, el gran rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. El Salmo 88 también lo escribe un líder de Israel. O sea que no importa tu conocimiento, hermanos, pasamos momentos de desánimo. Me llama mucho la atención la narración de Elías en el Monte Carmelo. No sé si recuerdan, pero ahí donde él hace descender fuego del cielo. Bueno, él no, Dios, ¿no? Pero pasa esta situación de donde pone los sacrificios y los llena de agua y el fuego cae y los consume y mata a todos los sacerdotes en ese momento de Baal, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros leemos en Primera de Reyes, capítulo 19, luego de eso dice, y él se fue por el desierto, Primera de Reyes 19:4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Luego de hacer esto, ¿cómo puede ser? Deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Lo mismo le dice Moisés a Dios en un momento. Basta, Señor, hasta acá llegué. Ya está. Ya no quiero seguir adelante. Todos nosotros tenemos momentos de desánimo. A veces, hermanos, nosotros muchas veces pensamos en las pruebas y vos te imaginás, ¿no? Bueno, si yo pasaría tal prueba, y si pasaría la prueba de aquel hermano, y si pasaría la prueba de aquel hermano, y casi, si te pones a pensar, casi nunca pasás la prueba de otro hermano. ¿Te diste cuenta? Casi nunca. Casi siempre la prueba que viene a tu vida, el Señor la trae a medida. Es la prueba que vos necesitas. Y vos decís, uy, si a mí me pasa lo de esta persona, y no te pasa lo de esa persona. Te pasa algo que ni esperás. Y te desanima. Es como un baldazo de agua fría. Dice Pedro en 1 Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No os sorprendáis, porque nos sorprende. ¿Cómo puede ser? Justo ahora en este momento me pasa esto. Justo ahora el Señor trae esta prueba a mi vida. Esto no lo esperaba. Cuando el Señor me salvó, nunca pensé que iba a pasar por esto. ¿Y qué pasa con eso, hermanos? Nos desanimamos. Vemos, una de las características que vemos de los salmos, es que los salmistas en desánimo muchas veces dicen, Dios ya no me escucha más. Dios ya se olvidó de nosotros. Muchas veces las personas en momentos de prueba se preguntan, Dios, ¿dónde estás? Esa es la prueba que nos hacemos, esa es la pregunta que nos solemos hacer. Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué estás pasando? ¿Por qué permitís esto en mi vida? ¿Qué pasó? ¿Te olvidaste de mí? ¿Ya no me amás más? ¿Y qué dice el texto que debemos hacer?
No exhortes a una persona así. A veces se te acercan personas así, te dicen, la Biblia te manda a estar siempre gozoso. Bueno, gracias, hermano, pero no necesito eso ahora. Necesito que me alientes con las Escrituras. Y la manera, hermanos, que nosotros alentamos a las personas en momentos de desánimo es con las Escrituras. Es con las Escrituras. Cuando vos te acercás a una persona que está en desánimo, lo que necesita esa persona es que vos le hables la palabra a Dios. Me llama mucho la atención que luego de hablar en capítulo 4, versículo 13, de que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza, luego Pablo habla de la esperanza del Evangelio. Jesús resucitó, los muertos en Cristo van a resucitar, y termina diciendo, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y me llama la atención que en capítulo 5 hace lo mismo, habla del día del Señor, y termina diciendo, amonestados, alentados, edificados los unos a los otros con estas palabras. Y mucho de la manera, nosotros sabemos que los profetas hacían dos cosas. Por un lado exhortaban al pueblo, ¿no?, a volverse a Dios. Lo exhortaban con el pecado. Pero por otro lado, ¿qué hacían los profetas? Los animaban. ¿Con qué los animaban? Con la esperanza. Con la esperanza de la venida del Señor. Dice Isaías, por ejemplo, hermanos. Isaías 54:6. Fortaleced las manos cansadas, habla de los desanimados. Afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, los desanimados. Esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Qué precioso, hermanos. Le dice lo mismo Isaías 40, versículo 2. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Lo que vos debes hacer con una persona que está en desánimo es alentarlo con la esperanza del Evangelio. Eso tenés que hacer. Te acercás a la persona y lo animás con la Biblia. Hermano, las aflicciones del tiempo presente no tienen comparación con la gloria venidera. Yo me imagino que esto que estás pasando es terrible, es muy triste. Pero no te olvides, el Señor viene. No te olvides que este mundo es pasajero. No te olvides que el Señor te ama y lo demostró ¿dónde? En la cruz. Él envió a su Hijo a morir por vos. Y dice Pablo en Romanos capítulo 5, pues mucho más estando ya justificados por Él seremos salvos de la ira. Hermano, Dios no te dejó de amar. Dios te ama no por lo que vos hacés, sino por lo que Cristo ha hecho por vos. Vos estás en Cristo y la idea de estar en Cristo es que donde Cristo termine vos vas a terminar. Donde Cristo esté vos vas a estar. Hermano, el Señor ha perdonado tus pecados. Tenés esperanza. Esto que vos pasás es terrible, pero no vas a pasar la ira de Dios. En realidad vos lo que vos merecés, lo que yo merezco, es mucho más que esta tribulación. Es estar en el infierno ahora mismo, sufriendo por mis pecados por toda la eternidad. Pero por lo que Cristo ha hecho en la cruz, ya no hay condenación. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que vos tenés que hacer. Si vos ves un hermano que está sufriendo, lo que vos tenés que hacer es acercarte y animarlo con la Escritura. Ahora notemos, hermanos, que esto es la tarea de todos nosotros. Si vos ves, ¿qué solemos hacer? Ves a un hermano que está en pecado y ¿qué haces? Se lo vas a decir a los líderes. No tenés que hacer eso. Y ves a un hermano desanimado y ¿qué haces? Se lo vas a decir a los líderes. Bueno, está bien en un sentido. Hay situaciones donde amerita eso, claro que sí. Hay situaciones que nos exceden, hay situaciones donde quizás los líderes de la iglesia deben intervenir, por supuesto que sí, pero hay muchas otras en que no. Y si vos sos miembro de esta iglesia, hermano, lo que vos tenés que hacer es acercarte con la palabra y animarlo. Así que vemos que como miembro de la iglesia tenés la responsabilidad delante de Dios de amonestar a los ociosos, o podemos decir exhortar a los hermanos que están en pecado. En segundo lugar, alentar a los de poco ánimo. En tercer lugar, tu tercera responsabilidad como miembro de la iglesia es sostener a los débiles. Sostener a los débiles. Esta palabra débiles puede referirse a personas que estén más propensas a caer en pecado. Personas que quizás por situaciones de la vida son más tendientes al pecado en ciertas situaciones. Puede ser quizás
pensando de vuelta en Romanos 15, en 1 Corintios, quizás personas que no tengan tanta madurez, puede ser la situación. Pero de vuelta, pensando en que no son categorías de personas, sino que son momentos. Y hay momentos en nuestra vida donde estamos quizás cayendo en cierto patrón pecaminoso, hay momentos de la vida donde estamos quizás desanimados, y hay momentos de la vida donde estamos más sensibles al pecado. Dice Efesios capítulo 6, habla del día malo. Y hay momentos, hermanos, hay momentos en tu vida donde vos decís, ya no me voy a congregar más. Ya decidí que voy a tirar la toalla. Quizás, pensando en una situación, una persona en una prueba, que vos le decís, encontramos una iglesia sana, vení y congregate. No, ya está. Yo ya no me congrego más. Ya hay muchas cosas, ya sufrí mucho, ya no me congrego más. Personas que por momentos quizás, a una enfermedad, se resienten contra Dios, quizás quedan sin trabajos, quizás tienen un problema familiar y se resienten contra Dios. Y esas personas son tendientes, hermanos, a amargarse en su corazón. Cuando vos estás pasando por una prueba y pensás que eso es injusto, vos te amargás contra Dios y empezás a pensar, Dios es injusto. La Biblia dice que Dios es bueno, pero yo no creo que Dios sea tan bueno como dice. No, tu corazón empieza ahí, a sembrar. Sos tendiente a resentirte, a amargarte. Quizás alguien en la fe te ha fallado y vos empezás a agarrarle bronca a los cristianos. Todos tenemos momentos así, hermanos, momentos de debilidad. No importa cuántos conocimientos tengas, no importa tu madurez, situaciones donde nos amargamos. Estamos débiles al pecado. ¿Y qué dice la Biblia que tenés que hacer en ese caso? Si vos sos un miembro de la iglesia, ¿qué dice el texto? Sostengáis. La idea de ahí es pararte al lado y agarrarlo. Como cuando alguien, tuvo una fractura en la pierna y está ahí volviendo a caminar a poquito, y una persona, ¿qué hace? Lo sujeta, para que no se caiga, justamente. Lo sujetas, lo agarrás fuerte y lo acompañás, lo ayudás. Bueno, eso es lo que dice que vos debes hacer con una persona así. Cuando ves un hermano que está en un momento de prueba, y ese momento de prueba lo puede llevar a endurecer su corazón, a resentirse con otros creyentes, a resentirse con Dios, y vos te enterás de eso, tenés que ir ahí y sujetarlo. Quizás sea, visitarlo. Quizás te enterás de un hermano y una ilustración, que por un tiempo de enfermedad no puede congregarse. Bueno, sabés que esa persona que no se puede congregar por un tiempo largo, eso le va a afectar. Por supuesto que sí. Quizás, realmente no puede, está en una enfermedad, está postrado en cama, no puede. ¿Qué debes hacer vos? Visitarlo, claro que sí. Te enterás, ir, acercarte, estudiar junto a las Escrituras, orar por esta persona, escribirle, lo que sea, hermanos. Pero no podés mirar para otro lado. No podés decir, tal hermano está en una situación difícil. Que los líderes se encarguen. Que lo visite la persona, que vaya otro. No, hermano, vos tenés que tratar de estar ahí pendiente. Las aplicaciones son muchas, porque me imagino que las posibilidades son muchas. Pero cada uno sabrá con sabiduría del Señor, pero no podés mirar para otro lado, ese es el punto. Ahora, por supuesto, hermanos, me encanta lo que hizo el autor acá. Me encanta, dice, por supuesto, presupone que los débiles, las personas débiles, o que mejor dicho, dice este autor, presupone que las debilidades de cada miembro deben ser conocidas. O sea, el punto es que, claro, si vos sos un hermano que te encontrás en debilidad, decíselo a alguien. Porque a veces hacemos eso, ¿no? No se lo contás a nadie y pensamos que acá la iglesia tiene que ser omnisciente y saber cuáles son tus luchas. No somos omniscientes, hermanos. Si vos estás pasando un momento de dificultad, tenés la responsabilidad de compartirlo con alguien. Pero si alguien lo comparte con vos, vos tenés la responsabilidad de sujetarlo. No podés mirar para otro lado. Así que como miembro de la iglesia, tenés la responsabilidad delante de Dios, en primer lugar, de amonestar
a los ociosos o a los que están en pecado, de alentar a los débiles, de alentar a los de poco ánimo, de sostener a los débiles. En cuarto lugar, y esto abarca todo, de ser paciente para con todos. Dice el texto, noten ahí conmigo. Que seáis pacientes para con todos. A veces Pablo, cuando escribe, va de lo general a lo específico. Eso es en Gálatas. Por ejemplo, dice que los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu son contra la carne, y estos se oponen entre sí, Gálatas 5:17, para que no hagáis lo que queráis. Y luego, más adelante, describe cuáles son las obras de la carne y cuál es el fruto del espíritu, ¿no? Más específico. Acá hace la inversa, Pablo. Es como que da ciertas situaciones en las cuales los hermanos pueden estar pasando, cómo debemos obrar, y ahora concluye con una declaración general, con dos en realidad. Y una de ellas es que seáis pacientes para con todos. Dice un escritor, es obvio que se necesita paciencia para tratar con las personas a las que Pablo alude en el versículo 14, porque a menudo se vuelven irritantes y pesadas con los que procuran ocuparse de ellas. ¿Por qué tenés que ser paciente? Porque a veces vos vas a querer ayudar a esta persona y no va a querer. Vos vas a querer consolarla con la Biblia y te va a decir, yo ya lo sé. Yo ya lo sé. Y bueno, si lo sabes, ¿por qué estás así, no? Vas a querer exhortarle y te va a decir, ¿por qué no te metes en tus cosas? ¿Por qué no te ocupás de tu vida? Pero debemos ser pacientes, hermanos, porque Dios es paciente. Dios es paciente. Esta misma palabra, me encanta, se usa referente a Dios en Romanos 2:4. O menosprezáis la riqueza de su benignidad, de la de Dios. Paciencia y longanimidad. Longanimidad es la misma palabra que se usa acá. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios es paciente, hermanos. Imagínate por un momento que Dios tratara con tu pecado como nosotros tratamos con el pecado de otros. ¿Te imaginás por un momento? Que por cada cosa que vos cometés, Dios te envía un rayo del cielo. Pero la Biblia dice que Dios es lento para la ira. Pensá por un momento, hagamos una teología bíblica de la paciencia. ¿Cómo Dios trata el pecado? Antes de que Dios envíe a Josué a exterminar a los cananeos, ¿cuánto tiempo les da? 400 años. 400 años. Antes de que Dios envíe a Israel al exilio, ¿cuántos profetas les envía? ¿Y por cuánto tiempo? Antes de que Dios mande el diluvio, ¿cuánto tiempo pasa? Como 100 años. ¿Se dan cuenta, hermanos, que Dios es paciente? Dios espera. Cuando nosotros arrancamos un proceso, vemos el proceso de disciplina en Mateo 18. ¿Qué dice? Si tu hermano peca, tenle por gentil y publicano. No, paciencia, ¿qué hace? Ve y reprende tú y solo. Si no, con testigos. Si no, a la iglesia. Paciencia, paciencia. Y si no, tenlo por gentil y publicano. Paciencia. Dios es paciente. Y lo mismo, hermano, nosotros en nuestro trato. Somos pacientes. Cuando vos querés ayudar a alguien, no cambia un día al otro. A veces nosotros pensamos, ¿no? Ese es nuestro ideal, ¿no? Alguien está en pecado, vos le decís, le voy a hacer estas 2 preguntas, lo voy a dejar en offside, y cuando me responda esto, le voy a decir esto, se lo voy a mostrar con la Biblia y la persona va a caer llorando, pidiendo perdón, y nos abrazamos y somos todos felices. Entonces esa es tu mente. Entonces vos vas, le haces la pregunta, responde como vos querés, lo exhortás con la Biblia y nada, duro como una piedra. Duro como una piedra. ¿Y qué haces ahí? Paciencia. Bueno, quizás retirada, diríamos, retirada. Levantás tus argumentos, te vas a orar un poco más, esperás un tiempo y volvés. Paciencia, paciencia. A veces, hermano, queremos ayudar a una persona en un pecado y vuelve a caer, y vuelve a caer, y vuelve a caer. ¿Qué hacemos? Paciencia, paciencia. Nosotros queremos ir a exhortar a una persona y que al otro día no peque más. Pero no pasa eso, ¿no? ¿Eso pasa en tu vida? ¿Pasa en tu vida? Vos lees, escuchás una predicación y decís, wow, esto, el Señor me habló acá, tengo que cambiar. Y salís de acá y cometés el mismo pecado. Así somos. Entonces lo mismo con otros. O a veces al desalentado. Lo alentás una vez con la Biblia.
y no se alienta. Y lo alentás otra vez y no se alienta. Y otra vez y no se alienta. Bueno, paciencia, hermanos, paciencia. Obviamente, eso no quiere decir que nunca disciplinamos el pecado. Llega un momento donde, Mateo 18, llega un momento donde lo tenemos por gentil y publicano. Hay un hermano, como dice acá, que es un ocioso, y lo exhortar, no cambia, en algún momento llega la disciplina. Eso es lo que dice 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Dice que con esa persona no os juntéis, disciplina de la iglesia. Llega un momento donde la disciplina llega, pero no es en el primer paso. No es en el primer paso. Somos pacientes, hermanos. Cuando vos querés ayudar a alguien tenés que ser paciente. Esperá, orá. Doblá tus rodillas delante del Señor. No hay cambio, seguí orando. Queremos ganar a la persona, no queremos que se pierda. Estamos ahí rogándole al Señor con lágrimas. Somos pacientes, hermanos. Como iglesia somos pacientes. Y para terminar, en último lugar, vimos que tenemos que amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, ser pacientes para con todos. Y concluye Pablo el versículo 15 con 2 mandamientos, que es mirad y seguid. Esos son los 2 imperativos, mirad y seguid. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Tu quinta responsabilidad como miembro de la iglesia es supervisar la división en la iglesia. Supervisar la división en la iglesia. Este verbo mirad ahí se usa acá para referirse a la supervisión, a estar observando lo que pasa en la iglesia. Por supuesto, hermanos, en una iglesia en la cual nosotros nos involucramos en la vida de otros, no porque somos unos chusmas, porque queremos ayudar a otros, ¿saben lo que va a pasar? Conflicto. Va a pasar conflicto. Cuando nosotros no nos involucramos en la iglesia nos parece perfecta, ¿no? Nos parece perfecta. Casi todos los que llegan a la iglesia, a esta iglesia, a otra iglesia, muchas veces piensan como que, wow, encontré la Nueva Jerusalén, ¿no? Y claro, mientras vos vengas acá y no te involucres en la vida de nadie, esta es la Nueva Jerusalén. Sí, esta es la Nueva Jerusalén. Ahora, cuando vos te empezás a involucrar en la vida de las personas, ya no es la Nueva Jerusalén. Ya te das cuenta que los hermanos pecan. Y eso siempre ha pasado. En Hechos 6, estando los apóstoles, ¿qué pasó? Hay murmuración. Cuando el mismo Señor Jesús estaba en la tierra, ¿qué pasaba entre los apóstoles? Conflicto. El conflicto va a aparecer. Y me gusta que acá se habla de supervisión, porque la tarea de los pastores, a los pastores a veces se les llama obispos, porque obispo quiere decir supervisar, ¿no? Pero me llama la atención que cuando Pablo acá dice mirad, habla de eso. Mirad habla de supervisión. Pero me llama la atención que Pablo lo aplica a toda la iglesia. O sea, ¿los pastores supervisan? Claro que sí. ¿Los pastores exhortan? Claro que sí. ¿Los pastores alientan? Claro que sí. Pero ahora Pablo dice, bueno, pero cuidado, hermanos, esto no es una tarea solo de los pastores o de los líderes. Esta es una tarea de todos. Me entero que hay conflictos. ¿Qué hago? ¿Salgo corriendo a contárselo a otro? No. Me involucro. Y trato de ayudar. De ser, como dice Mateo capítulo 5, pacificador. Tu tarea como miembro de esta iglesia no es ser un detective de problemas. No nos llama a eso Dios. Pero te aseguro, lo firmo, lo recontra aseguro esto, que cuando vos te involucres en la iglesia vas a ver conflictos. Los vas a ver. Van a aparecer. Sí o sí. Y ahí tu tarea como miembro es supervisar, mirar. Y de vuelta, hermanos, no es mirar para hacer un chusma, sino dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. O sea, vos estás supervisando la iglesia, ¿para qué?
para guardar la de la división. Eso es lo que tenés que hacer. Y obviamente cuando eso nos excede, cuando hay algo que no podemos resolver, ¿qué hacemos? Lo hablamos con los líderes. Claro que sí. Una de las preguntas que Mariano suele hacer, y me encanta, cuando pasan situaciones así, es la siguiente, muy sencilla. ¿Lo hablaste con la persona? ¿No sabes, pastor, lo que está pasando acá? ¿Y lo hablaste con la persona? No. Bueno, andá y hablalo primero. Y después, si no podés resolverlo, yo me encargo, no tengo problema. Háblalo. Porque es tu responsabilidad como miembro de la iglesia. Y por supuesto, hermanos, todo esto no tiene que ver con ser felices, tiene que ver con el Evangelio. Pues Juan 17 dice que cuando el mundo vea que somos uno, va a creer que estamos en unidad. Esto se trata de que reflejamos el Evangelio con esto, reflejamos que somos todos distintos, pero nos amamos. ¿Por qué nos amamos? Porque Cristo murió por nosotros, porque Dios se hizo hombre para vivir la vida que no podemos vivir y murió en la cruz, recibiendo la ira que nosotros merecemos, resucitó al tercer día. Y ahora el Señor nos ha dado, cuando nos arrepentimos y creemos en Él, nos da un nuevo corazón. Y ahora tenemos su Espíritu Santo morando dentro nuestro. Y ahora amamos a otros. Y cuando te preguntan, ¿y por qué amas a esta persona? Porque el Señor me salvó a mí, la salvó a ella o a él, y nos manda a amarnos. Pero para concluir, hermanos, me gustaría concluir solo con dos aplicaciones. Una aplicación general, y de vuelta le robo una frase a Mariano. No le cuenten, así no le tengo que pagar nada. Mariano dice, Dios no tiene pies ni manos, ¿no? Dios es espíritu, dice la Biblia. Dios no tiene pies y manos. Todo lo hace por medio de su palabra. Me encanta, siempre lo dice él. Dios no tiene pies y manos, todo lo hace por medio de su palabra. Y la realidad, hermanos, es que la única manera en la cual vos podés cumplir estos mandatos es si conocés las Escrituras. No lo vas a poder hacer sino. Si vos querés alentar a alguien sin Biblia, como con buena onda, estando ahí, solamente estando ahí sin Biblia, estás, un poquito va a funcionar, pero no mucho, no va a funcionar mucho, no lo vas a poder alentar mucho. Si vos querés exhortar a alguien sin Biblia, con lógica, ¿cómo hacemos? Bueno, un poquito puede ayudar, pero no se va a sostener en el tiempo. Si vos querés sostener a un débil, solamente con motivación, dale, vos podés, dale, vamos, dale. Sí, dale, vení a la iglesia, dale, vení. Solo lo único que decís, vení a la iglesia, vení. Bueno, un par de veces va a venir, pero no lo va a hacer más. Ahora, cuando vos le abrís la Biblia y le decís, tenés que congregarte por tal, y le mostrás lo que la Biblia dice. No, hermano, vos estás en pecado por lo que la Biblia dice. Dios va a usar su palabra. Por eso, quizás como aplicación general para tu vida, si vos sos miembro de esta iglesia, si en algún momento sos miembro de esta iglesia, tu responsabilidad es hacer todo esto, pero me gustaría poner una responsabilidad que abarca todo esto, y es, tenés que conocer la Biblia. Nosotros estudiamos las Escrituras porque amamos a Dios, nos queremos relacionar con Dios. Dios nos habla por medio de su palabra, Dios nos santifica con su palabra, por supuesto, pero recordemos que la vida cristiana no se trata solo de nosotros. Entonces yo hago todo eso porque yo me beneficio estudiando las Escrituras, conozco más a Dios, amo más a Dios, crezco en santidad, pero no termina ahí. Hay otro motivo por el cual vos tenés que estudiar la Biblia, y es para servir en tu iglesia local. Es para servir al Señor. Si vos vas a predicar el Evangelio, tenés que conocer la Biblia. Si vos vas a aconsejar a alguien, tenés que conocer la Biblia. Entonces, quizás con una aplicación general, hermano, me gustaría animarte a que estudies la Biblia. ¿Es un esfuerzo? Es un esfuerzo. Leer la Biblia no es tan esfuerzo, es igual, pero no tanto. Estudiar la Biblia es un esfuerzo, un gran esfuerzo. Pero si vos amás al Señor, lo vas a hacer, porque Dios nos va a poner en su palabra. Y si vos amás a los hermanos, lo vas a hacer, porque es la única manera. Es la única manera que vas a poder ayudar a otros, que vas a poder servir a tus hermanos. Con la palabra de Dios, obviamente hay maneras prácticas, por supuesto que sí, pero aún esas maneras prácticas están subordinadas a la palabra de Dios. Entonces necesitamos la palabra de Dios. Y como segunda aplicación general o llamado general, quizás un motivo por el cual vos no te involucrás en la vida de otros es
porque el Señor no mora en tu corazón. Puede ser un motivo. Claro que sí. Quizás vos no, todo muy lindo esto, pero no te nace o te suena un disparate, o la realidad es que no te importa la vida de otros creyentes. Bueno, un argumento puede ser quizás porque no seas un creyente. Porque Juan dice que si nosotros no amamos a otros hermanos, si no amamos a los que vemos, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios? Entonces quizás vos estás acá y no amas a los creyentes, todo esto te suena un disparate, y quizás es porque no seas un creyente. Y si no sos un creyente, el mensaje para vos no es amar a otros, el mensaje es arrepentir de tus pecados. Cree en el Señor, cree que por tus pecados mereces el infierno, crees que la única manera de ser salvo de la ira de Dios es creyendo en Jesús, que Él es Dios hecho hombre, que murió la muerte que vos merecés, vivió la vida que vos no podés vivir. Arrepentirte de tus pecados. La única manera en la cual vos vas a poder amar a otros no es poniéndole buena onda. No es haciéndote miembro de esta iglesia. No pienses, me voy a ser miembro de la iglesia si amo a otros. No vas a poder. Porque la única manera de amar a otros es que el amor de Dios, Romanos 5:5, more en tu corazón. Por eso, si vos estás acá y no amás a otros, no amás a los creyentes, la Biblia te manda que hoy mismo, ahora, en este momento, te arrepientes de tus pecados y pongas tu fe solo en Cristo para salvación. Oramos. Señor, damos gracias por tu palabra. Queremos, por favor, pedirte que tú nos ayudes a poder aplicar tu palabra a nuestra vida. Que tú nos ayudes como iglesia a poder obedecer estos mandatos. Tú nos ayudes, Dios, a poder ser una iglesia en la cual nos servimos unos a otros. Lo hacemos porque te amamos a ti y porque amamos a nuestros hermanos. Ayúdanos, Dios, a poder batallar por esta iglesia, a poder desgastarnos al máximo, Dios, por la iglesia en la cual tú nos has puesto hoy, por los hermanos, Señor, que tú nos has regalado. Por favor, Dios, guárdanos de ser pasivos, guárdanos, Dios, de solamente venir los domingos y conformarnos con eso, sino ayúdanos a involucrarnos en la vida de otros. Ayúdanos a servirnos, Dios, por favor. Y ayúdanos a ser una iglesia que tiene en alta estima tu palabra, por favor. Y todo esto lo hacemos con tu palabra, Dios. Por favor, ayúdanos, Dios. Te necesitamos. Y también, Dios, por favor, si hay alguien medio nuestro que no te conoce, dale luz, por favor, Dios. Ayúdale a ver la gloria de Cristo, ayúdale a ver su condición delante de ti. Dale fe, dale arrepentimiento. Por favor, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.